Bienvenidos mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Hemos tenido una maravillosa semana, gracias a Dios. Este es el último día de nuestra semana laboral. Se acerca el sábado. Y hablando de sábado, pues durante esta semana hemos hablado acerca del sábado. La lección de esta semana se ha titulado El sábado y el fin. Y hoy pues tendremos el repaso de la lección de esta semana. Pero antes de comenzar, vamos a tener una palabra de oración. Amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu inmenso amor y misericordia con nosotros. Gracias por una bella semana, gracias por tu compañía y protección durante la misma. Gracias, Señor, porque nos has guiado y nos has acompañado en cada una de nuestras labores, en nuestro estudio, en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres, del hogar, en todo lo que nosotros realizamos durante esos 6 días maravillosos que tú nos regalas para realizar todas nuestras actividades propias de nuestro sustento y de nuestra vida cotidiana. Gracias también porque se acerca ese día maravilloso, ese día especial, ese santuario que tú has creado en el tiempo, el sábado, para alabarte y glorificarte. Queremos rogar la presencia de tu Santo Espíritu para que nos dirija en el estudio, que podamos hacer un repaso de la lección provechoso para cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El sábado y el fin. Ese es el título de la lección de esta semana. Vamos a ver los puntos principales de lo que fue la lección de escuela sabática de esta semana. Esto es un repaso. Así que pues no vamos a entrar completamente a profundidad porque para eso tuvimos los otros días. Si de pronto no quieres ahondar un poco acerca del tema de la lección de esta semana, pues te invito para que veas los estudios que se hacen de la lección día por día, en los cuales pues profundizamos más acerca del tema de la lección. La lección de esta semana fue una lección cargada de un montón de mensajes, de información, en especial información relevante acerca de lo que tiene que ver el sábado con el mensaje del tercer ángel y con el tiempo del fin. Por eso se llama el sábado y el fin. El primer punto que necesitamos tener en cuenta a la hora de repasar esta lección de escuela sabática tan bonita que tuvimos es el hecho de que cuando Dios nos creó como entes inteligentes, responsables de nuestros actos. Si nosotros simplemente fuésemos producto de la casualidad, si nosotros simplemente fuésemos producto de procesos químicos, si simplemente fuésemos un montón de proteínas y de células, creo que no seríamos nada más, no tendríamos una responsabilidad, no habría un objetivo, una esperanza, un futuro, un propósito, no tendríamos que responder ante nadie ni por nada. Si fuéramos simplemente el producto del azar y de la casualidad, pues no habría existido un Adán, no habría existido una Eva, no habría existido el pecado, no habría existido absolutamente nada de esas cosas. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros no somos producto de la casualidad. El libro de Apocalipsis, precisamente en el capítulo 14 y el versículo 7, que es el texto que hemos venido estudiando del mensaje del primer ángel, nos dice
temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Significa que fuimos creados, y fuimos creados como seres inteligentes, como seres moralmente capaces de tomar decisiones, es decir, podemos tomar decisiones morales y por tanto responsables de esas decisiones morales. Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Lo primero, el primer punto que nosotros necesitamos tener en cuenta es que somos seres moralmente responsables. Y como seres moralmente responsables, significa que nosotros seremos juzgados por nuestras decisiones morales, por nuestros actos, por las motivaciones que llevaron nuestras acciones, nuestras decisiones. La observancia del sábado, por tanto, es uno de esos puntos importantes que nosotros debemos tener en cuenta. El concepto de que nosotros tenemos una conciencia y podemos decidir moralmente nos hace responsables ante un creador que determinó una ley por la cual se rige el universo. Y ante ese Dios y ante esa ley y con respecto a esa ley es que vamos a ser juzgados. El sábado es ese monumento que nos recuerda que Dios es el creador, que Cristo Jesús nos ha creado y pone de manifiesto que creemos que Cristo es digno de ser adorado porque es nuestro creador y porque es nuestro redentor. Debido a que la ley es el fundamento del gobierno de Dios, es precisamente bajo esa ley la que va a ser la norma del juicio. Nuestra fidelidad al sábado, al cuarto mandamiento de esa ley, es un reconocimiento que nosotros hacemos y al mismo tiempo un compromiso en el que nosotros nos inmiscuimos, un compromiso de llevar una vida de obediencia. Al guardar el sábado estamos reconociendo que Dios es nuestro creador. Al guardar el sábado también nos estamos comprometiendo a que queremos y asumimos la responsabilidad de llevar una vida de obediencia a nuestro creador. Es muy importante eso. Esa implicación del sábado es una implicación profunda en nuestra vida espiritual. El segundo punto que necesitamos tener en cuenta a la hora de repasar esta lección de escuela sabática es que cuando la hipótesis, porque en un principio pues fue solo una hipótesis, luego tras saltarse muchos pasos básicos de la verdadera ciencia, la humanidad la elevó al estatus de teoría, pero en un principio era una hipótesis. Allá por mediados del siglo XIX, Charles Darwin emite su hipótesis acerca de la evolución de las especies. Pero cuando esta hipótesis empezaba a arrasar en todos los niveles de la sociedad, en la educación, sobre todo y mucho más en el ámbito científico, Dios también manda un mensaje a este mundo. Manda una advertencia y al mismo tiempo manda un mensaje de esperanza y de amor para este mundo.
porque cuando la evolución empezaba a permear todos los estamentos de nuestra sociedad, dejando al ser humano desprovisto de propósito, de esperanza, de un futuro, de una responsabilidad moral, Dios envía su mensaje de amor, su mensaje de esperanza, su mensaje de compromiso, un mensaje en el que le da al hombre un estatus mucho más elevado que simplemente un ser más que llega a la existencia por procesos de selección natural del más fuerte. Dios envía un mensaje impactante a este mundo de esperanza y de amor. Satanás obviamente hace todo lo que puede para intentar que el ser humano se olvide de Dios. Él odia a Dios, él odia a Cristo Jesús. Él odia todo lo que puede representar la felicidad a través de la obediencia y del compromiso con el Padre Celestial. Pero entonces el sábado queda en el centro de ese conflicto cósmico, porque el sábado es ese monumento con el cual nosotros reconocemos a Dios como el creador y el único digno de ser adorado y de ser obedecido. Se alza en medio de la controversia como un baluarte para aquellos que quieren seguir a Dios con todo su corazón. Obviamente, el sábado está ahí, en ese centro, porque ya sea porque nosotros lo guardemos o porque no lo guardemos, porque obedezcamos o porque no obedezcamos, porque lo abracemos con amor y con cariño, como debe ser, o no, el sábado está siendo el punto central en el que los que obedecen a Dios y los que no obedecen a Dios quedan separados y polarizados ante el Dios eterno. Los que reconocen a Dios como su creador y los que no quieren reconocer a Dios. Génesis capítulo 2 versículos 1 al 3 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este texto es un texto diciente, directo. La palabra de Dios nunca se ha detenido a intentar demostrar la existencia de Dios. La da por sentada. Ahí es donde tenemos que ejercer fe. Una fe verdadera. Como decíamos durante esta semana, si yo he de ejercer fe en algo, porque igual hay que ejercer fe, la evolución no puede demostrar científicamente la veracidad de la teoría. Y nosotros ni necesitamos ni podemos demostrar la existencia de Dios ni que Él fue el creador. Pero nosotros tenemos una ventaja. La evolución supuestamente dice no creer en la fe. Se tienen que basar en los hechos demostrables científicamente. No tienen un espacio ni una cabida para la fe. Eso es lo que postula la ciencia. Se postula, entre comillas, que no hay cabida para la fe. Pero mis queridos hermanos, eso es solamente en la teoría, porque en la práctica se necesita más fe para creer en la evolución que para creer en Dios. Yo me atrevería a decir que los que
se creen ateos, finalmente tienen más fe, aunque una fe vana y en algo vano y sin sentido, pero finalmente terminan ejerciendo más fe que nosotros mismos los cristianos. El sábado es un símbolo eterno de que nuestro descanso está en Dios. Él es nuestro descanso. Hebreos dice que debemos entrar en su reposo. Y el sábado es ese símbolo de que realmente hemos entrado en su reposo. Las Escrituras nos llaman a descansar en el amor, en el cuidado de Dios. El sábado es un símbolo del descanso no solamente de nuestras obras diarias y cotidianas, también es un símbolo del descanso espiritual de un mundo de pecado. Es un oasis en el tiempo para escapar de nuestras preocupaciones, de nuestras tristezas. Es un momento para estar en comunión con ese Dios maravilloso y que nos ayude a sobresalir y a sobrellevar de nuestras cargas y dificultades que llevamos durante toda la semana. Tercer punto importante es que Satanás intenta destruir e intenta engañar al pueblo de Dios para que no le sirvan de verdad, para que guarden una forma, una apariencia. A él no le importa si tú dices que crees en Cristo Jesús. A él no le importa si tú dices tener fe en Jesús. Es más, a él hasta le gusta que tú proclames que sirves al Señor, que crees en Cristo Jesús, que has recibido a Cristo Jesús como tu Salvador, siempre y cuando lo hagas bajo sus términos. Si tú adoras a Dios, no como Dios lo pide en su palabra, sino como Dios insinúa a la sociedad que se debe adorar a Dios. Si tú adoras a Dios bajo los parámetros y las estipulaciones que Satanás bajo sus engaños, los estándares que mediante sus artimañas ha puesto en el cristianismo, a él no le importa. A él no le importa si dices que eres un creyente en Cristo Jesús, siempre y cuando lo hagas bajo sus términos, siempre y cuando lo hagas bajo sus métodos, porque sabe él que de esa manera te haces desobediente y de esa manera tú no le estás rindiendo honra, gloria, alabanza y obediencia a Dios, sino a Él, y sabe que de esa manera estás perdido, que no tendrás cómo comparecer y salir victorioso ante el juicio, ante el tribunal de Cristo. Por eso ha preparado engaños, muchos engaños. La evolución es el principal engaño que se ha inventado. Y claro, la evolución no solamente permeó la parte científica, está en la radio, en la televisión, en la internet, en el cine, en la educación, en la política, en los movimientos sociales, feminismo, este movimiento de género. En todo está permeado por estas cosas, por la evolución. Pero lo que más terrible me parece a mí, y el engaño más descarado, que está ganando mucho terreno, y lo he dicho varias veces, es esa amalgama de la evolución teísta. Creer que Dios imprimió la fuerza vital en este mundo a una célula, y para que esa célula tuviera la fuerza, y mediante procesos de largos periodos, miles, cientos de miles y millones de años,
mediante la selección natural, la selección del más fuerte, llegará a la existencia este mundo. Pero eso saca totalmente de la fe cristiana la responsabilidad moral. Porque si vinimos a la existencia mediante procesos aleatorios, mediante una evolución, entonces no hubo un primer Adán, ni una primera Eva. No hubo un Edén, ni hubo una caída, ni hubo una desobediencia en un huerto. No hubo un pecado. Y si no hubo un pecado, entonces ¿para qué un Salvador? ¿Un Salvador de qué? ¿Para salvarnos de los mismos procesos que nos trajeron a la existencia? ¿Salvarnos de la muerte? ¿Por qué iban a salvarnos de la muerte? ¿Para qué habría de salvarnos Cristo de la muerte si fue la muerte la que mediante su proceso de selección nos trajo a la existencia? Un gran engaño. Pero veíamos durante esta semana que no solamente la evolución teísta es uno de los grandes engaños que intenta minar y destruir el monumento de Dios que recuerda la creación, el sábado, sino que ese sistema representado en la palabra de Dios como el cuerno pequeño, el hombre de pecado, la bestia de Apocalipsis o la ramera de Apocalipsis 17, son todos el mismo sistema. El mismo sistema, esa ramera de Apocalipsis 17 que intentó cambiar los tiempos de la ley en la Edad Media y que se arrogó a sí mismo la autoridad para traspasar la santidad del sábado al domingo. Engaño garrafal que veremos en las próximas lecciones, que será el punto decisivo entre los que adoren a la bestia y a su imagen o a los que adoran a Dios como el Creador. Veíamos durante esta semana que si nosotros decimos creer que amamos a Dios y no obedecemos a sus mandamientos, nos hacemos mentirosos. Leíamos el libro de Primera de Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 3, que dice que este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles, no son un estorbo, son una delicia. Y dentro de esos mandamientos está el cuarto mandamiento. Dios no utilizó procesos de miles y millones de años para crear. La palabra que aparece en Génesis capítulo 1, la palabra hebrea yom, unida a su modificador numérico, primero, segundo, tercero, cuarto, fue la tarde y la mañana el primer día, fue la tarde y la mañana el segundo día, el tercer día. Ese modificador numérico obliga al texto a interpretarse de manera literal. Es un día de 24 horas literales. Otro punto que necesitamos tener en cuenta es que en el tiempo del fin, el sábado será el punto decisivo. Entre los que adoran a la bestia y los que adoran a Dios como el Creador. Apocalipsis capítulo 14, el versículo 7 y el versículo 9 y el versículo 12 dice: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Y el versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estos textos nos muestran, primero, que hay un llamado urgente
un llamado misericordioso a adorar a aquel que es el creador de todo cuanto existe. Pero también estos mensajes nos envían una advertencia para que no vayamos a adorar a la bestia ni a su imagen, y que no vayamos a recibir la marca de la bestia. Además, estos textos muestran al pueblo de Dios, describen a un pueblo que vive por fe, pero que también describe a un pueblo que obedece. Es un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y además tienen la fe de Jesucristo. Es un pueblo que vive por fe, pero al mismo tiempo es un pueblo que a través de sus actos, de su vida diaria, muestran que aman a ese Dios mediante la obediencia. Es claro que el tema central del conflicto, según estos versículos, el tema central que discurre, esa vena, esa arteria principal que atraviesa el tema central del Apocalipsis, es la adoración. La adoración es el punto central. Es el tema céntrico, clave en todo el Apocalipsis. El verdadero adorador, el falso adorador. Adorar a la bestia y a su imagen, adorar a Dios como nuestro creador. Es la adoración el tema central. Lo principal es, ¿y tú en qué tipo de adorador te encuentras? ¿Cuál es el bando de adorador que has elegido? Y por último, el sábado, además de ser el monumento de la creación, también es el monumento de la redención, de la nueva creación. Es ese eslabón que une la perfección del Edén perdido y la perfección del nuevo Edén, el Edén restaurado. En el libro de Isaías, en el capítulo 66 y el versículo 22 dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Dice, cielos nuevos y tierra nueva que yo hago. Segunda de Pedro 3:13 dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Apocalipsis 21:1, texto maravilloso, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. El mismo Dios que creó la tierra por primera vez es el mismo Dios, ese mismo Dios poderoso, ese mismo Dios infinito en poder, en amor y misericordia, volverá a ser una nueva creación. Una nueva creación donde ya no more el dolor, ni el sufrimiento, ni la muerte. Una nueva creación desprovista totalmente de cualquier vestigio de rebelión, de pecado, de desobediencia. Un cielo nuevo y una tierra nueva donde solo moran la justicia, el amor. Y los hijos de Dios morarán con Él por toda la eternidad. El mensaje de los tres ángeles que vuelan por en medio del cielo nos exhortan a adorar a un creador en respuesta al ataque que lanza Satanás a través de la evolución en el siglo XIX. Nos señala que nuestro creador es Cristo, que Dios es nuestro hacedor, que Él hizo todas las cosas
y que también, además de ser nuestro Creador, es nuestro Redentor. Apocalipsis 21:5 dice: entonces el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y agregó: escribe, porque mis palabras son ciertas y verdaderas. Mis queridos hermanos, las palabras de Dios son ciertas y verdaderas. El sábado, pues, mis hermanos, se convierte en un punto central, en un tema céntrico en el cristianismo. En Apocalipsis, el tema de la adoración es el tema vital que recorre a todo Apocalipsis, la adoración. Y es el sábado el que distingue al verdadero adorador del falso. Es el sábado el que se erige en medio como ese baluarte distintivo que separa al que adora a la bestia y a su imagen del que adora a Dios como el Creador y como el Redentor. Mis queridos hermanos, qué gran bendición nos ha dado el Padre Celestial al regalarnos un santuario maravilloso como es el sábado. Veíamos durante la semana a este escritor judío que hablaba del sábado como ese palacio que desciende desde el cielo para que todos nosotros podamos disfrutar, tener una muestra adelantada de lo que es la tierra futura, el mundo venidero. Disfrutemos del sábado. Adoremos a nuestro Padre Celestial en ese sábado maravilloso que nos ha regalado. En este día maravilloso, en este viernes maravilloso, yo quiero invitarte, mi querido hermano, mi querida hermana, quiero invitarte a que aceptes a Cristo Jesús como tu Salvador y que le adores como Él ha pedido que le adoremos. Que abracemos el sábado y mediante nuestra adoración y nuestro reconocimiento del sábado como el cuarto mandamiento, y de esta manera reconocer que Dios es nuestro Creador y le adoremos en verdad, en espíritu y en verdad. Adorarle en espíritu y en verdad no significa espiritualizar absolutamente todo. Significa que cuando nosotros adoramos en espíritu y en verdad, significa que adoramos porque el Espíritu Santo motiva la adoración, pero en verdad significa que también vivimos una vida de obediencia que muestra una verdadera adoración a nuestro Padre. El sábado es el día escogido por el Señor, al cual bendijo y santificó para que lo dedicáramos en reconocimiento y en monumento de la creación. Te invito para que el día de sábado, que pronto comenzará, lo abraces con todo el amor y le digas al Señor: Señor, este es tu sábado. Te reconozco a ti como mi Salvador y como mi Redentor. Que Dios te bendiga, mi hermano, y que tengas un resto de viernes bendecido y un feliz sábado en la compañía y en la presencia del Señor.